Dice la palabra: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot con él. En esta porción de la palabra de Dios, estoy tomándola para donde miramos el plan de Dios sobre la vida de Abraham, que fue un plan perfecto, que hasta el día de hoy se habla de él. Y se ve el fruto hermoso que Dios prometió a Abraham. Dios, de la misma manera, ha creado un plan para la vida de cada uno de nosotros, y los planes de Dios son perfectos y de bendición para nuestras vidas y para nuestros alrededores. En el libro de Jeremías, capítulo 29, en su versículo 11, dice la Biblia de las Américas: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darlos un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son para gloria y honra de Dios, y para cumplir lo que Él ha destinado en su sola potestad, y para cumplir el deseo de su corazón. En esta porción de la palabra de Dios miramos el llamado de Abraham para Dios cumplir su plan que tenía en su corazón, realizándose en la vida de Abraham. El plan que Dios tuvo con Abraham no será el mismo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros se verá según vayamos caminando en la dirección y la voluntad de Dios. Nuevamente, Génesis capítulo 12, versículo 1, retomo una vez más para poder entender al mensaje de esta noche. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ponga atención aquí a lo que dice: a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Aquí miramos 4 puntos fundamentales que necesitamos para poder encajar en el plan de Dios. El tema que hoy nos ocupa es encajando en el plan de Dios. Ahí los tenemos atrás, encajando en el plan de Dios. Entonces nosotros necesitamos en este caminar 4 puntos fundamentales para poder encajar en el plan de Dios. Y miramos en la vida de Abraham cómo el Señor hace un llamado a Abraham, y vemos cómo Dios lo llama para cumplir un plan maravilloso en la vida de Abraham. Entonces, en esta porción de la palabra de Dios necesitamos 4 puntos fundamentales para encajar en el plan de Dios. Abraham nos muestra cómo podemos encajar en el plan perfecto de Dios, y lo que Abraham usó es lo que todo creyente necesita para encajar en el plan de Dios. Lo que Abraham usó para encajar en el plan de Dios fue algo que todos necesitamos. Como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos lo que Abraham usó. Lo que Abraham usó en esta porción de la palabra de Dios para poder encajar en ese plan maravilloso de parte de Dios fue la obediencia. La obediencia es lo que todo creyente necesita para poder encajar en ese plan maravilloso de Dios, en ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos cómo Dios utilizó la vida de Abraham para poder cumplir el plan
que tenía Dios en su corazón en la vida de Abraham. Un plan maravilloso, hermanos, que por ese plan hermoso podemos ver cómo venía la línea profética hasta la venida de Cristo Jesús. Y vino Cristo Jesús para dar salvación a todos los que hemos creído, de los cuales somos nosotros que estamos aquí para gloria y honra de Dios. Vemos ese plan maravilloso que Dios había propuesto en su corazón, y vemos cómo lo cumplió en Abraham. Pero Abraham nos muestra la escritura que necesitó para poder encajar en ese plan es obediencia. La obediencia, repito, mis amados hermanos, es algo muy fundamental que nosotros necesitamos para poder encajar en los planes de Dios. Quiero decirles, mis amados jóvenes, que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que también tiene planes para la vida de cada uno de nosotros. Al Dios a quien usted y yo servimos ha ideado un plan maravilloso para su vida. Él ha creado un plan hermoso para su vida. Probablemente los planes que Dios tuvo con Abraham no van a ser igual que los planes tiene para con nosotros, pero yo le aseguro una cosa, yo le digo una cosa, y yo estoy tan confiado y yo estoy tan convencido con todo mi corazón, vive el Señor, que yo sé que Él tiene un plan hermoso para cada jovencita, para cada jovencito. El Dios ha creado un plan, aleluya, pero Dios quiere que en este plan nosotros utilicemos lo que es la obediencia. Ya voy a estar hablando por qué la obediencia. Entonces, una vez más, lo que Abraham usó primeramente fue obediencia. Sin esta obediencia, Abraham no hubiese podido encajar en ese plan de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermano, fue lo que actuó en obedecer lo que Dios le había dicho. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros como jóvenes tenemos que poner mucha atención cuando Dios nos ha dado promesas, o cuando Dios nos habla, o cuando Dios nos habla por su palabra. Tenemos que poner el antídoto de la obediencia. La obediencia es algo fundamental, repito, para que Dios pueda cumplir los planes en nuestras vidas. Si nosotros no obedecemos, hermanos, pueda de que el plan perfecto de Dios no se vaya a efectuar como Dios lo quiere efectuar en tu vida. Por eso es de suma importancia poner atención a los dichos del Señor, al caminar del Señor, para que tú comprendas que el Dios a quien sirves tiene un plan a tu vida, y ese plan quiere Dios, aleluya, manifestarlo de una manera especial. Entonces, repito, necesitamos la obediencia, aleluya. Dele palmas al Señor con todo su corazón, amén. Entonces, una vez más, Abraham usó un punto importante: la obediencia. ¿Por qué digo que Abraham usó la obediencia? En el versículo 4 leemos, dice, ahí mismo de Génesis 12:4, dice: después que Dios le da promesas a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y te haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, en el verso 4, de todas esas promesas que Dios le da a Abraham, dice la escritura: y se fue Abraham como Dios le dijo. Esto es, hermanos, igual a obediencia. Quiero decir, hermanos, que si Abraham no hubiese obedecido, entonces no se hubiese cumplido ese plan maravilloso de Dios. Pero vemos que Abraham es un punto fundamental, que todo hijo de Dios, que todo joven, que toda jovencita tiene que heredar eso que Abraham tuvo, es obedecer. En este caso, hermanos, directamente Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué quieres? Porque tengo un plan a tu vida, porque tengo algo maravilloso que quiero cumplir en tu vida, porque tengo algo que hacer en tu vida. Así como a Abraham le dijo el Señor te dice a ti, joven, te dice a ti, jovencita: también tengo un plan para tu vida, también he creado un plan para ti. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nuestra obediencia. Entonces, si nosotros ponemos obediencia a los que Dios nos dice, a los que Dios nos pide, entonces vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, obrando de una manera muy en especial, obrando para tu vida, obrando para mi vida, y no solamente para tu vida. Déjame decirte que donde
Dios te ponga, serás bendición. Voy a repetir esto, que a donde Dios te ponga, serás bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estará en tu vida, porque el plan de Dios está en tu vida, porque la protección divina de Dios está en tu vida. Qué importancia es que la juventud ponga atención y obedezca a los dichos de Dios, porque déjeme decirle, hay una bendición maravillosa. Hay una bendición maravillosa, hermanos. Hay una bendición maravillosa. La obediencia, hermano, trae bendición. La obediencia, hermano, trae consigo la bendición. Podemos ver aquí en el proceso, en el caminar de Abraham, cómo por esa obediencia se cumplieron estas bendiciones a su vida. Ahora, la obediencia es lo que necesitamos como punto de partida para alcanzar el objetivo de Dios en nuestras vidas. Hermanos, yo en lo personal, desde que empecé en el camino del Señor, hermanos, yo he escuchado palabra desde el púlpito, palabra revelada en sueños, palabra de lo que nos dice por medio de nuestro pastor, palabra de los predicadores, y toda la palabra que Dios me ha dicho, hermanos, se ha cumplido al pie de la letra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es esto, hermano? Porque cuando Dios habla, hermano, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló, Él dijo y Él ejecutará, y Él hará en nuestra vida. Cuando Dios te da promesas a tu vida, hermano, créele a Dios, créale a Dios, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Lo que Él dice, Él lo hará en tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces vemos cómo en Abraham, aleluya, se cumplió aquello hermoso. Entonces, una vez más, la obediencia es lo que necesitamos como punto de partida para alcanzar el objetivo de Dios, lo que Dios ha creado, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo opuesto de la obediencia? ¿Qué es lo opuesto de la obediencia? Lo opuesto de la obediencia es desobediencia. Lo opuesto de la obediencia es desobediencia. Igual es a obstinación, igual es a rebeldía. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Se supone que todos somos hijos de Dios. Tenemos un maestro, amén. ¿Verdad que sí? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos un Dios. Entonces, como Él no es nuestro Dios, hemos rendido nuestra voluntad y Él nos va a llevar por el camino que Él ha preparado. Entonces, hermanos, se necesita la obediencia. Y vamos a ver algo que pasó, algo muy trágico en una historia de un rey que no obedeció a Dios y le costó muy caro. Por eso decía que es lo opuesto de la obediencia, desobediencia. Vayamos a la escritura para ir viendo qué pasó con un rey que desobedeció en vez de obedecer a Dios. Vamos a Primera de Samuel capítulo 15 en su versículo 13. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 13. Vemos en esta historia algo que pasó y que el Señor nos advierte y nos dice para que no se pase nada similar a lo que pasó en la vida de este rey. Dice Primera de Samuel 15:13: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel.
Y el Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es lo opuesto a la obediencia, desobediencia. Vemos en esta historia un rey llamado Saúl, un rey a quien Dios le había dicho lo que tenía que hacer con los amalecitas, con Amalek, con el rey. Dios le da instrucciones, Dios le dice lo que tiene que hacer, pero vino el rey Saúl y él hizo no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y vemos que este Saúl obedeció a lo que su corazón le dictó y no hizo lo que el Señor hizo. Entonces esto es igual a desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un mandato. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan, porque estos pueblos eran malvados, tenían que deshacerlo y él tenía que haberlo matado. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que tuvo que matarlo el profeta al rey, y no tenía el profeta que hacerlo. En cuanto tenía que hacerlo, lo tenía que haber hecho Saúl. Entonces vemos que a este rey, por haber desobedecido y no prestar atención, el plan que Dios tenía para su vida no se realizó, porque el plan de Dios era que él siguiese rey. Pero ¿qué pasó? Su misma desobediencia cortó su rey. Él mismo cortó su reino. Quiero decirles, mis amados jóvenes, que en este caminar, nosotros como hijos de Dios, dice la palabra que ha sido dejada para que nosotros andemos por ella, para que nosotros vivamos por ella, que atendamos diligentemente esta palabra, para que así nosotros podamos entender los planes que Dios ha ideado en nuestras vidas. Vemos cómo a este rey le costó el reinado. ¿Por qué? Porque desobedeció. No obedeció a lo que Dios le había pedido, sino que hizo lo que su corazón quiso. Quiero decirles, hermanos jóvenes, jovencitas, muchas de las veces yo comprendo que hay momentos que tu corazón te va a querer llevar a donde Él quiera. Pero acuérdate que tú no te dejes, ya no vives por las pasiones de tu corazón. Ya no vives y ya no debemos de ser meneados por las intenciones, por los deseos del corazón, porque la Biblia dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón, hermanos, te va a engañar. El corazón, hermanos, te va a llevar por el camino incorrecto. Tu corazón te va a llevar por el camino de la desobediencia. Pero si aquí hay alguien, aleluya, que comprende y entiende que hay un plan hermoso a tu vida, que lo único que Dios pide es tu obediencia para que Dios pueda cumplir ese plan maravilloso en tu vida, aleluya. No te dejes menear por las pasiones de tu corazón, porque tu corazón te llevará a donde Dios no quiera que vayas. Dice la Escritura que nuestro corazón, hermanos, es perverso y es engañoso. A veces te dejas llevar por las mismas pasiones, por lo que tú quieras, por lo que tú sientes o por lo que tú ves.
Pero el Hijo de Dios no se menea por esas maneras. El Hijo de Dios se menea por dirección, por voluntad, por convicción en el Señor, aleluya. Así es como el Hijo de Dios se menea por dirección de Dios. Y vemos en esta porción de la vida de Abraham que Abraham no se meneó por dirección de su corazón, obedeció, aleluya, para poder cumplir ese plan hermoso de Dios. La obediencia es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Ahora, la obediencia va acompañada de tres cosas. La obediencia va acompañada consigo de fe, va acompañada de certeza y va acompañada de convicción. Segundo punto que nosotros necesitamos entonces es fe. Necesitamos fe. Ya hablamos de la obediencia, ahora necesitamos fe. ¿Por qué necesitamos fe? Para obrar en ellos. Veamos qué dice Hebreos capítulo 11 en su versículo 8. Hebreos capítulo 11 en su versículo 8. Entonces necesitamos fe. Tenemos obediencia y la obediencia va acompañada de fe. La fe, hermanos, es lo que actúa. Cuando Dios nos dice, hijo, es por aquí, entonces nosotros actuamos en fe. Cuando el Señor nos dice, hijo, ve aquí, entonces nosotros actuamos en fe. Entonces va acompañada la obediencia de fe, certeza y convicción. ¿Qué dice Hebreos 11:8? Dice: por la fe Abraham, siendo llamados, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos que lo que nosotros necesitamos es fe. En esta porción nosotros podemos ver que cuando Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, ponga atención, y de tu parentela, le dice, a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó el llamado de Dios. Abraham atendió. Pero hay algo aquí que yo veo en la palabra. Dios no le dijo, te voy a llevar a tal tierra. Solamente le dijo, a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham no le cuestionó a Dios ni le preguntó, ¿a dónde me llevarás? Abraham actuó en obediencia. Juntamente con la obediencia, la fe. La fe es cuando tú crees. Tú le crees a Dios. Si Dios te ha dicho, yo te he dado un ministerio, yo te voy a llevar a este lugar, o yo te voy a llevar, o en este caso el Señor te puede decir, yo te voy a usar como un salmista. El Señor puede decir, yo te voy a usar como un predicador, yo te voy a usar en cualquier área que el Señor te quiera usar. Tú no lo sabrás en el momento, pero tú tienes que primeramente utilizar la obediencia acompañada de fe. Me pongo yo como ejemplo, hermanos, y les digo algo. Muchos de aquí, escúcheme bien, y esto lo digo por fe. Y no es que esté profetizando porque sea un profeta de esos que profetizan la prosperidad. No, mi hermano, yo profetizo lo que dice la palabra de Dios. De aquí van a salir salmistas, de aquí van a salir evangelistas, de aquí van a salir pastores, de aquí van a salir predicadores, de aquí van a salir lo que Dios está preparando, aleluya. Eso es lo que le profetizo. Yo no le estoy profetizando a nadie que van a ser multimillonarios. No, eso no existe. Usted será un siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque conozco a un Dios vivo, aleluya, que es Dios de vivos y no de muertos, aleluya. Conozco un Dios, aleluya, que levanta del muladar aquel, aleluya, que no tiene esperanza. De eso le vengo hablando. Por lo tanto, por lo siguiente, tenemos nosotros que usar la fe. Les digo una cosa, yo puedo ver, hermanos, y lo que puedo ver es sano. Puedo ver jóvenes aquí capacitándose.
No sé a dónde los llevará el Señor, pero sí sé que el Señor tiene ministerios. Sí sé que el Señor los usará grandemente. Sé que el Señor, aleluya, los va a usar. Yo no sé si usted se alegra, hermano. Yo no sé si se alegra, hermanos. A ser usado de parte de Dios es algo hermoso, es algo valioso, aleluya. Porque Dios, hermano, habiendo tanta gente en el mundo, te tiene elegido a ti, aleluya, para hacer lo que ha destinado. Por eso el tema, encajando en el plan de Dios. Yo comprendo que ahorita están jóvenes. Ahorita aquí hay jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. No le puedo decir quiénes son, están aquí. Pero saben una cosa, no porque sean jóvenes los voy a menospreciar. No, 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 Señor. Si Dios no los menosprecia, mucho menos yo. Pero una cosa sí les digo, hay una preparación que Dios está haciendo en la vida de la juventud. Hay una preparación, bendito sea el Señor, que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes, mis amados jóvenes. Por lo tanto, por lo siguiente, necesitamos obediencia acompañada de fe. Que aunque tú no sepas a dónde te llevará el Señor, tenemos que usar la fe de Abraham. Que aunque Abraham no sabía dónde Dios lo llevaba, pero él usó la fe. Porque digo, hermanos, lo dice Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hice? Obedeció. Y dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, hermanos, yo no sé a dónde el Señor me va a llevar en unos próximos años. Yo no sé el Señor dónde me va a usar, pero hay una cosa que yo tengo, que yo le he creído al Señor. Por lo tanto, por lo siguiente, lo que tengo que hacer es obedecer. Lo que tengo que hacer es poner fe. Lo que tengo que tener es certeza. Lo que tengo que tener es convicción. Amados hermanos, yo no lo veo, pues dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo sé todavía, no lo sé, pero en este proceso, en este caminar, el Señor te llevará donde Él ha destinado, en su solo potestad, en su solo plan, aleluya. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Yo no sé si usted valora, anhela, hermanos, pero sabe una cosa, ser usado por Dios es una bendición maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto tu mirada en ti. ¿Quién era yo? ¿Quién éramos nosotros? Es un privilegio, hermanos, servirle a Dios. Por eso yo les animo con estas palabras. Les animo, hermanos, y quiero decirles, mis amados jóvenes, que hay algo fundamental. Yo lo he dicho muchas veces aquí, que todo lo que hagamos en esta tierra traerá un galardón hermoso. Dios no se queda con nada. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dice el Señor en los evangelios, no hagas tesoros en la tierra, haceos tesoros en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que hagamos en esta tierra, un día te recibiremos, aleluya, aquel galardón de parte de Dios. No es en vano trabajarle al Señor, no es en vano, aleluya, servirle al Rey, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, Abraham usó primeramente la obediencia acompañada de fe. ¿Por qué una vez más? Porque por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos jóvenes, quiero decirte una cosa. Abraham entendía algo. Abraham estaba bien convencido de algo, lo dice la escritura. Es cierto, el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa, a la tierra que te mostraré. Abraham no lo sabía, pero aquí dice la escritura que Abraham no tenía los puestos ojos en esta tierra. Abraham tenía los ojos puestos en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la celestial, es la que todo hijo de Dios tiene que ver, la celestial, aleluya. Tú y yo tenemos que ver, aleluya, que todo lo que estamos aquí somos como peregrinos en
en extranjeros. Abraham comprendía esto. Él sabía que era forastero, él sabía que era un peregrino, él sabía que era un extranjero de esta tierra. Por lo tanto, por lo siguiente, amados jóvenes, tenemos que tener la misma, aleluya, fe de Abraham. Entender, hermanos, que nosotros solo estamos de pasada porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hay una patria celestial donde Dios tiene una morada. Por eso hay un plan maravilloso para tu vida y mi vida. Por eso hay un plan que Dios ha ideado. El plan de Dios es, aleluya, salvarnos, capacitarnos, enviarnos, pero también la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios, hermanos. Es cierto, en esta tierra se ven tantas cosas en estos últimos tiempos. No mires eso, mira el plan de Dios. Pregúntale a Dios qué es ese plan que tiene a tu vida. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí, Señor? Pregúntale a Dios y Dios le mostrará, aleluya, lo que Él tiene para su vida. Dele palmas al Señor, amén. Debemos de creerle a Dios en sus promesas, en su palabra, aunque no sepamos dónde nos lleva el Señor. Tú y yo quizás no sabremos a dónde el Señor nos quiere llevar. Esto lo sabremos según el caminar y la dirección de Dios. Por eso es muy importante que en este caminar, hermanos, que llevamos, digo esto, hermanos, ¿sabe por qué? Porque vamos a cometer errores, sí lo vamos a cometer, ¿ok? Más sin embargo, en los errores que tú cometas, Dios nunca te va a desechar, nunca. Escúchelo bien. Pueda que le fallemos al Señor, pero nunca te va a desechar el Señor, ¿ok? Nunca el Señor te va a quitar, no, al contrario. En este caminar vamos a pasar situaciones que nos vamos a equivocar humanamente, pero por eso es de suma importancia caminar en la dirección de Dios. Entonces el punto tercero es el siguiente. Génesis 12:5. Tomó pues, acompáñeme, para Abraham encajar en el plan perfecto de Dios. Necesitamos este tercer punto, que es dirección. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermana y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Escuche bien esto. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. El cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Señor a Abraham y le dijo: Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Edificó ahí un altar al Señor, quien le había aparecido. Escúchame bien una cosa. Génesis dice 1: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces el Señor no le dice, ponga atención, a la tierra que te daré, aunque Dios le terminó dando la tierra de Canaán. Pero en esta porción de la palabra de Dios quiero que veamos algo. Dice que cuando él llegó a Canaán, dice que se le apareció el Señor y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó ahí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente de ahí al oriente, y edificó ahí altar e invocó el nombre del Señor. Abraham, partiendo de ahí, caminando y yendo hacia el Neguet. Abraham llega a esta tierra y el Señor, voy a abrir como un paréntesis aquí, la Biblia no lo dice. Cuando llega él ahí, el Señor se le aparece y le dice: Abraham, esta tierra se la daré a tu descendencia. Y dice que él después de ahí se meneó. Entonces, lo que quiero transmitirle a ustedes, por decir así, cuando nosotros, hermanos, porque a veces surgen que nosotros queremos tomar decisiones propias, queremos hacer voluntades propias, ¿ok? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener dirección de Dios.
Le digo esto, ¿sabe por qué? Y es de suma importancia, yo no sé, pero voy a soltar. Hay momentos, parejas, matrimonios, familias, que de repente a alguien se le antoja que se quieren menear de estado. Hay personas que a veces que se quieren ir a vivir a otros lugares. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado y no se deje menear si usted no no busca la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no busca la dirección de Dios, pueda que va a estorbar el plan de Dios. Miren, hermanos, yo aquí en lo personal tengo 10 años que he crecido en esta iglesia. Y de repente han venido aquellos a mi mente irme para otro lugar, moverme para otro lugar, quizás de estado por las circunstancias que han pasado. Pero digo yo, ¿qué pues? Y no sirvo a un Dios poderoso, y no sirvo a un Dios que ha prometido estar conmigo, y no sirvo a un Dios que me ha dicho que no me va a faltar nada. Y déjeme decirle, hermanos, que hasta el día de ahora no me ha faltado hambre, no me ha faltado calzado, no me ha faltado vestidura, no me ha faltado ropa, no me ha faltado, porque yo tengo un Dios, aleluya, que es mi proveedor. Así como es mi proveedor, es también su proveedor. Bendito sea el Señor. Es de suma importancia tomar dirección de Dios. No sé por qué estoy soltando esto. Quizás hay una familia o no sé lo que me ven en las redes sociales. Tenga cuidado cuando simplemente por las situaciones que están pasando y se quiera menear. No haga esa cosa si Dios no le ha autorizado, porque puede haberse en problemas. Es muy importante, jóvenes. Igualmente tomo esto: cuando alguien quiere tomar una bendición, cuando no es la voluntad de Dios, cuando quieres llegar a contraer matrimonio, ¿es la voluntad de que tengas matrimonio? Sí, es la voluntad de Dios. Pero hay cosas que a veces que nuestro propio corazón nos quiere marcar y llevar, y eso es de suma importancia. Yo tomo esta porción como para que nosotros veamos cómo Dios aún se le aparece a Abraham y le dice: a tu descendencia de esta tierra. Como que Abraham, te vas a quedar aquí, pero no es para ti. Todavía tengo más que seguir. Digo, la Biblia no lo dice, pero tomo esto para tomar esto, hermanos, que sepamos tomar dirección sabias en el Señor. Sepamos, hermanos, y vamos a ver que en Abraham pasó algo, que es el cuarto punto: dirección en el proceso de prueba. En este caminar, hermanos, en ese plan que Dios tiene en tu vida, en eso que Él ha ideado, hay pruebas en nuestras vidas. Veamos qué pasó en esta prueba de Abraham. ¿Qué fue? ¿Por qué Abraham tomó una decisión sin antes de consultar a Dios? Algo que le iba a costar mucho si no hubiera sido porque Dios estaba en el asunto. Vayamos ahí en Génesis capítulo 12, versículo 10. Abraham pasó por un proceso de prueba, y ese proceso tiene que ir acompañado de la dirección de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tenemos? Hubo entonces hambre en toda la tierra, y descendió Abraham. ¿A dónde fue? ¿A dónde? Y se fue Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer de Abraham, que era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron. Veamos algo aquí. El punto que nosotros tenemos que tomar para encajar en este plan de Dios es tener dirección en el proceso. Porque Dios, hermanos, en este plan que tiene, en esto que Él ha creado, no solamente se va a cumplir de la nada. Sabemos que el caminar del cristiano es de dificultades, es de luchas y es de pruebas. Y vemos en esta porción de la palabra de Dios que Abraham, óigame, ya Dios le había dado las promesas, hablando de lo que es Génesis 1, las promesas que le dijo: haré de ti una nación, te bendeciré y serás bendición. Pero aquí en el verso 10 de Génesis 12 vemos que hubo un hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. O sea, de esa hambre que vino a la tierra, Abraham no fue ni consultó con Dios. No le preguntó: Señor, hay una hambre en la tierra, está pasando esto, Señor, ¿qué haré? Me voy para allá. Egipto, hermanos, sabemos como que representa al mundo. Egipto en lo actual a nosotros representa al mundo. Como en este tiempo, las situaciones que está pasando, la inflación, ¿verdad? Y muchos a veces se están de una manera desesperando por la situación que está pasando. Y muchos a veces quieren retroceder. Muchos quieren a veces abandonarlo todo. Muchas veces quieren dejar las promesas que Dios nos ha dado. Quiero decirle, mis amados hermanos, que aunque todas estas cosas estén pasando, que aunque la aflicción que está habiendo en el mundo, que aunque la economía esté por los suelos, que aunque las guerras y todo aquello que se vea, quiero decirles, mis amados hermanos, tenemos un Dios, aleluya, que guarda a su pueblo. Tenemos un Dios, aleluya, que guarda a su iglesia. Tenemos un Dios, aleluya, que nos guardará de todo mal. Pero nunca tomemos decisiones, nunca tomemos direcciones propias. Abraham tomó una dirección equivocada, no consultó a Dios. Por eso anteriormente dije, tengan cuidado cuando su propio corazón les diga o les dicta: quiero hacer esto, o quiero hacer lo otro, o quiero hacer lo otro, sin antes ir con la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque pueda verse estorbando el plan de Dios. Y puede verse que no esté encajando en el plan que Dios ha ideado en su vida. ¿Me explico, mis hermanos? Repito, mis amados jóvenes, yo se los digo por testimonio, y delante de Dios se los digo, y le pido a Dios que siempre me guarde. Pero yo quiero andar en esa voluntad perfecta de Dios. Sé que me voy a sé que me voy a equivocar, sé que voy a fallar, pero saben una cosa: yo tengo un Dios que me ha dicho: aunque tú me falles, yo estaré contigo. Pero no temas, sigue adelante, avanza, no te preocupes, hijo mío. Así como proveí para Abraham, también proveeré para ti. Así que también como estuve con Abraham, también estaré contigo. Iglesia de Jesucristo, juventud, no temas, el Señor está contigo. No temas, busca la presencia de Dios, busca su dirección, porque los planes de Dios a tu vida, escúchame bien, vienen en camino. Si hay alguien que le cree a Dios, si hay alguien que le obedece a lo que estoy diciendo, verás la gloria de Dios en tu vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Tenemos un Dios que tiene un plan hermoso, hermano. Todavía yo no sé, hermanos, lo que Dios tenga, pero sabe una cosa: lo creo que lo va a cumplir. No sé lo que sea, hermanos, no sé lo que sea. Por lo tanto, por lo siguiente, tenemos que seguir obedeciendo. Tenemos que seguir buscando el rostro del Señor. Sea lo que pase, lo que venga, hermanos, los planes de Dios se cumplirán. No hay quien, escuche bien, vaya a estorbar el plan de Dios. Si usted se alinea en obediencia, si usted se alinea en fe, si usted se alinea en certeza, si usted se alinea en la convicción, verá que los planes de Dios se cumplirán en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Asimismo nosotros podemos ver
cómo los planes se efectuaron en los antepasados, en la vida de José, en la vida de Jacob, en la vida de Isaac. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos vernos reflejado lo que Dios hizo en el pasado? Cierto, no lo cumplirá igual de la misma manera, pero tenemos nuestro Dios, que así como lo hizo en el antepasado con los antiguos, los planes que ha ideado, no hay quien los estorbe, hermanos. No hay quien los estorbe. Déjenme decirle, somos la iglesia de Jesucristo, somos su amada, somos su iglesia. Aleluya, no hay quien estorbe los planes de Dios. Quiero decirles, hermanos, no hubo alguien que estorbara el plan de Dios en Jesucristo. No hubo nadie, aleluya. Aun cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice la palabra que nadie le quitó la vida. Él solo daba la vida y él solo la retomaba, porque nadie puede estorbar los planes de Dios. Aleluya. Quiero decirte que en este proceso pasarás por pruebas, sí, pasarás por aflicciones, sí, pasarás por angustias, sí, pero ¿por qué pasarás esto? Porque es un proceso para que el plan de Dios se efectúe en tu vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este plan, hermanos, para que puedas recibir lo que Dios tiene en tu vida, tienes que pasar por pruebas. Tienes que pasar por pruebas. Si no, entonces no serás formado. Abraham pasó por pruebas. Vemos aquí esta prueba que vino ahí. Déjeme decirle que lo que Dios hizo, aún él habiendo tomado una decisión mala, la protección estaba sobre ellos. Dice la palabra que el Señor le dijo a Faraón que muerto era si tocaba la mujer que era casada. Escúcheme bien, ahí estaba, aunque Abraham había tomado una mala decisión. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en este proceso, hermanos, que en este proceso de pruebas tenemos que buscar la dirección de Dios. En estos tiempos, mis amados jóvenes, yo no sé, probablemente sí, la escuela se ve difícil y cada situación que se ve, padres que se ven difícil. No tome decisiones rápidas sin antes consultar con Dios. Yo le aseguro que si usted consulta con Dios y cuando Dios le dé paz, le dé convicción, le dé fe, certeza, usted sabrá que lo que Dios tiene en su vida es lo que usted menos espera. ¿Sí me explico? Eso es fe, hermanos. Eso es fe, jóvenes. Es necesario que la juventud empiece a crecer en fe, empiece a crecer en los dichos de Dios, en las promesas de Dios. Aleluya. Es necesario que aprendamos, hermanos. Si usted no aprende a ejercer la fe en esta vida, en estos tiempos, usted le costará encajar en ese plan de Dios. Aquí hay jóvenes que tienen buenos planes. Y qué bueno que los tengas. Probablemente que esos planes que tienen son la voluntad de Dios y también encajan en el plan de Dios. Sé que hay jóvenes que quieren casarse. Sé que hay jovencitas que quieren casarse, jóvenes que quieren casarse. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Si es la voluntad de Dios, no les desanimo. Pero porque hay que buscar la dirección de Dios. Porque si tú te ves en algo fuera de la voluntad de Dios, ahí es cuando no vas a encajar en el plan de Dios. Y no veamos estorbando los planes de Dios, hermano, porque sabe una cosa, aún un matrimonio traerá una bendición maravillosa. Aún ese matrimonio traerá esa bendición no solamente para ti, sino a todos tus alrededores. ¿Por qué? Porque ahí estará la bendición de Dios a tu vida, ahí estará la protección de tu vida, porque esa era la voluntad de Dios. Aleluya. Acuérdense, hermanos, que el Señor no solamente viene el matrimonio, sino que también vienen más bendiciones, vienen ministerios. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando Dios, aleluya, levanta a un joven y le da su bendición, y vemos el proceder, el caminar, como sirviendo a los dos juntos al Señor. Eso es lo que el Señor anhela. Por lo tanto, jóvenes que tienen ese deseo, yo no les digo no lo hagan, no, lo que les digo, busquen la dirección de Dios, que Dios va a cumplir, aunque estén en su plan de ustedes y está en el plan del corazón de Dios, se cumplirá tu vida. Por eso busquemos la dirección de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Bendito y alabado sea el Señor.
Aquí me detengo, hermanos, se me ha ido el tiempo. Pongámonos sobre nuestros pies. Espero que esta palabra sea de mucha bendición.